Entonces, en esta plática hay una porción bíblica que quiero leerles para iniciar. Se encuentra en Isaías capítulo 61 y versículo 1 al 4, y dice: el Espíritu del Señor, de Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y dice: y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Qué lindo es el Señor. El profeta está hablando, pero realmente está hablando del siervo sufriente, de nuestro amado Jesús. Y ahí está hablando, está dando casi un job description del ministerio de Jesús y la obra que vino a hacer en cada uno de nosotros. Pero nos vemos también en esa palabra. En algún lugar de esa palabra nos encontramos nosotros también, y esa palabra nos alcanza a nosotros también. Y si algo puedo repetir es que este es el año tuyo. No ha terminado, pero es tu año. Este es el año de restitución. Este ha sido el año donde hemos sido procesados. Sí, hemos sido procesados, hemos sido afirmados, y todavía el Señor sigue trabajando con nosotros de manera linda. Así que declaramos que este es el año de la buena voluntad del Señor. Y en este año, como dice esta palabra, Él viene a ordenar que los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Hoy tú recibirás gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y de esa manera serás formado como un árbol de justicia, serás plantío del Señor para la gloria suya. En el nombre de Jesús. Eso es para los que creen. El único requisito para eso es creerlo y apropiarse de ello. Entonces, en esta plática de hoy, que es con el tema de la sanidad interior, trabajando con el mundo interior, hay unos principios que nuestra amada pastora usa, y cada principio dentro del campo y la estructura de lo que es la psicología, cada uno de estos conceptos están filtrados por la palabra. Si no estuvieran conformados por la palabra, no serían utilizados. Por lo tanto, aunque se utilicen términos que se utiliza en la psicología, pero entendemos primeramente que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice que formó esa estructura del polvo de la tierra, ¿verdad? Eso dice en Génesis. Por lo tanto, usó todos los elementos de la creación. Con todos los elementos con que creó el universo y creó la tierra, de esa misma manera, de esos mismos elementos, creó esa estructura. Pero luego sopló en él aliento de vida. Entonces el hebreo lo veía como aliento de vidas. Vida espiritual, vida emocional, vida psicológica, vidas. No porque cada una estuviera separada, sino en términos de función. Y vino a ser ese primer ser viviente, vino a ser esa primera estructura, un ser viviente. Por lo tanto, hemos sido constituidos espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra dice que fuimos creados desde antes de la fundación del mundo con el propósito divino. O sea, el propósito de Dios es eterno. Por lo tanto, hay una porción bíblica en Jeremías que dice: si entresacares lo precioso de lo vil,
si haces estas cosas, el versículo completo dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces lo que está hablando aquí es, viene la conversión, el proceso de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibirlo para que gobierne nuestras vidas. Él nos salva, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida, pero luego comienza ¿qué? Un proceso de entresacar, ese proceso de poda, donde estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice al respecto, entonces lo escudriñamos todo, pero retenemos lo bueno. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor dice que aquel que recibe al Señor es una nueva criatura, pues no implica que en esa nueva criatura todo ha sido delete. Levante la mano si usted como cristiano, escuche bien la pregunta primero, si usted como cristiano desde que se convirtió no ha tenido más ninguna lucha. Es para que me dé la fórmula, para que me dé la fórmula y yo aplicarla a mi vida y entonces usarla también pastoralmente. Y nos damos cuenta que, mira, hemos recibido al Señor, que hemos querido serle fiel, pero encontramos estas batallas. No estamos hablando de las pruebas que son necesarias en nuestro crecimiento y formación. Estamos hablando cosas que siguen arraigadas en nosotros. Pablo lo plantea de esta manera. Lo que no quiero hacer, termino haciendo. Y lo que quiero hacer, no logro hacerlo. Y él dice, miserable de mí. Hay un cántico, yo creo que de los 80 más o menos, que usó esa porción bíblica y la cantaba. Lo que no quiero hacer, termino haciendo. Mas lo que quiero hacer, no logro hacerlo. Luego decía, triste puede ser, no entiendo la razón, pues en mi corazón quiero ser como tú, Señor. ¿Cuántos dicen eso en esta mañana? Señor, hay cosas, ¿por qué repito este patrón de vida? ¿Por qué repito estas conductas? Señor, si yo te amo profundamente, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, pero me doy cuenta en el camino que fracaso en esto, que vuelvo a caer en esta conducta o que vuelvo a caer en este lenguaje. ¿Cómo puede hacerse esto, Señor? Pero Pablo entonces dice más adelante, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos ha librado de este cuerpo. Pero Pablo lo está planteando de tal manera, porque él dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya me libró de la ley del pecado y de la muerte, pero yo estoy en un proceso de transformar. Y ahí es donde entonces Pablo dice en la carta de Corintios que estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta la imagen misma por el Espíritu. Quiere decir entonces que se nos ha dado el Espíritu Santo para que trabaje desde nuestro interior esas áreas que a veces no están a nuestro alcance. Por lo tanto, cuando vemos la estructura del ser humano, el que la pastora le llama el racional bíblico del hombre, pues podemos verlo en términos de función y de poder describir espíritu, alma y cuerpo. Porque la realidad es que somos un ser integral. Somos un solo ser integral. Si el espíritu y el alma se separan del cuerpo, ¿qué significa? Que allí hay una funeraria y aquí hay otra, yo no sé cuántas más conté en el camino, ¿verdad? Eso es lo que significa a simple lenguaje. Por lo tanto, somos un ser integral y una sola área que esté afectada, afecta a las otras. Entonces, de esa manera, hay unas premisas generales y número uno es el error de asumir que porque una persona esté convertida y bautizada con el Espíritu Santo, no va a tener conflictos y no va a tener crisis serias. Y quiero abundar un poquito en eso más adelante. Número dos,
sin estabilidad espiritual no hay estabilidad emocional. Y como somos un ser integral, sin estabilidad emocional tampoco la hay espiritual. Entonces, no se podrá ayudar a nadie efectivamente sin que la persona tenga un encuentro real, verdadero y genuino con nuestro Señor Jesucristo. Cuando mencioné la primera, es un error asumir que porque una persona sea convertida y esté bautizada con el Espíritu Santo está libre de conflictos. Es un error. Porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y el hecho de que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros crea conflicto interno. Pero crea conflicto simplemente por mis propias batallas, no es porque Él desarrolle conflicto en mi vida, es que Él está trabajando y de mí hacia Él crea conflicto, porque está conformándome a la imagen de Jesucristo y ahí está envuelta la voluntad. Y eso es un issue muy grande en nuestras vidas, porque eso es lo que determina la obra de Dios en nuestras vidas. Porque si algo Dios va a respetar en cada ser humano es la voluntad con la cual Él capacitó al ser humano. Lo mejor que podemos hacer aquí es decir, Señor, ayuda mi fe, como dijo aquel hombre. Aquí estoy, ayuda mi voluntad, yo quiero hacerlo, ayuda en mi voluntad. En el racional bíblico del hombre entonces vemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, como ya mencionamos, ese soplo de vida, ese viento, ese hálito de vida. Y dice la palabra, y vino a ser el hombre un alma viviente, un ser viviente. Por lo tanto, ahí está el alma vinculada y el alma es precisamente el asiento de las emociones, sentimientos, voluntad, intelecto, pensamientos. Todo eso funciona a nivel de alma, la parte almática del ser humano, pero la parte almática del ser humano está activada por ese espíritu de vida que Dios colocó ahí para que pudiera funcionar. Y cuando hablamos de espíritu de vida no estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del espíritu de vida y da función al alma, y el alma está contenida ¿en qué? En esta estructura, en este cuerpo, en este físico. Por lo tanto, aquí está el paquete de manera integral. No, en este cuerpo funcionando de manera integral. Entonces vemos que aún siendo convertidos, aún habiendo nacido de nuevo, nos encontramos con esas luchas y esas ataduras. Si hay algo que yo creo firmemente es en la liberación conductual por medio de la revelación correcta de la palabra. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y eso tiene sus implicaciones, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era la palabra encarnada, Él era la revelación total del Padre aquí en la tierra, morando en una biología igual que la tuya y la mía, en ese contenido divino, en funciones puramente humanas, igual que las tuyas y las mías. Entonces sabemos que recibirle a Él, pero aún recibiéndole a Él, esa palabra revelada y a través de la revelación de las Escrituras se está dando esa dinámica de transformar. Si algo nos ha mostrado la palabra es el interés genuino de Dios desde que el hombre pecó con poner todos los asuntos que se echaron a perder. Vemos la intención de Dios, vemos el trabajo de Dios, vemos el plan de Dios para restaurar esa relación que se echó a perder desde el Edén. Entonces vemos las ataduras que pudieran ser por pecados conscientes, pueden ser ataduras emocionales y pueden ser ataduras satánicas. Algo que la pastora hace mucho énfasis y no puedo obviarlo en esta mañana es que precisamente no se puede, ¿cómo es?, aconsejar a un endemoniado y no se puede ministrar liberación al que está afectado emocionalmente. Entonces, en el trabajo de la sanidad interior hay que identificar si las ataduras pudieran ser emocionales y cómo llevar a la persona
bajo la dirección del Espíritu para que pueda identificar esas áreas y pueda sanar y cerrar capítulos en su vida. Si las ataduras son por el pecado, pues entonces llevarla a ese arrepentimiento, llevarla al abrazo del Padre, llevarla a la confesión, porque es lo que dice la palabra: si confesares y te apartares, entonces hayas perdón. Y guiar a la persona en ese entendimiento, guiar a la persona en ese conocimiento. Cuando son ataduras entonces ya demoníacas, ataduras satánicas, pues entonces sí se ministra por liberación para que el campo quede listo para ministrar la sanidad interior. Entonces, dentro de esto mismo, tocamos aquí una de las características de la salud mental buena, es que tiene la capacidad de absorber mejor las frustraciones. Y preste atención, porque dice, tiene la capacidad de absorber mejor las frustraciones. Eso significa que vas a tener momentos en que te van a frustrar las cosas. O sea, no está mal, tienes unas expectativas, no se logran y te frustra. Pero la persona que está sana emocionalmente puede procesar esa frustración. Si vemos a Jesús, en el momento en que aquel hombre le trae a su hijo y le dice, él se echa en el fuego, se echa en el agua, tengo una batalla con él y tus discípulos no han podido hacer nada. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿cómo es posible que ustedes no hayan podido hacer nada? ¿Cuánto tiempo voy a estar con vosotros? Él les dio un regañito, bueno, le dio un regaño. O sea, en otras palabras, que ustedes hacen haciendo teología de liberación. O sea, esto es para que pongan las manos en mi nombre, que fueron las instrucciones, y en mi nombre. O sea, si no ocurre el milagro, no especulen, no des explicaciones, no trates de justificar nada. Si no ocurre el milagro, déjaselo al Señor. Nuestra obediencia es que orar, impartir y creer. Entonces los discípulos se pusieron a hacer teología, quizás, de por qué no había pasado nada, por qué el muchacho no era liberado. Y Jesús, que se había invertido en ello, que ya le había dado una asignación, que ya los había enviado, le frustra. Recuerden que él era 100% humano. Y se frustró y le dice, ¿cuánto tiempo voy a estar con vosotros? O sea, si yo los he preparado, los he capacitado, va a llegar el momento en que no voy a estar. Pero procesó su frustración. No la almacenó, no se quedó ahí con ese pensamiento constante de que sus discípulos no hacían caso. Y cuidado que cada rato salían con unas cosas que dan ganas de reír. Pero Jesús entonces sana al muchacho y continúa ¿qué? Invirtiéndose en sus discípulos. Por lo tanto, una de las características de la salud mental buena es que la persona tiene la capacidad para absorber las frustraciones y tiene un alto nivel de tolerancia para la frustración. Sanidad es igual a salud y viene del origen que significa salvación. Sanidad es el equilibrio espiritual, emocional, físico, social, que nos permite funcionar como criaturas de Dios. Me gusta la manera en que la pastora lo plantea, porque lo dice aquí: equilibrio espiritual, emocional, físico y social. La salud mental de nuestro país cada vez va en un porcentaje altísimo. Y tú estás aquí hoy para recibir herramientas y ser un ente sanador, un cambiador de ambiente, recibir esta medicina, recibir todo esto y ser proactivo con ella, ayudando a otros también. Pues la salud mental es el balance que existe entre el potencial que Dios te ha dado y las demandas que enfrentas en la vida. Yo quiero que tú sepas hoy, y le pido al Espíritu Santo que lo grabe profundamente en tus memorias: tú viniste equipado con todos los recursos y capacidades divinas para funcionar aquí en la tierra. La vida te ha presentado golpes y te ha presentado situaciones difíciles donde ha ido poco a poco acumulando escombros, como leímos ahí en ese pasaje de Isaías. Se han ido acumulando escombros de heridas, de decepciones, de frustraciones,
pactos rotos, olvidos y esos escombros te han hecho creer que no tienes la capacidad para enfrentar las demandas de la vida. Y te sientes frustrado o frustrada, te sientes dolido, te sientes, como nosotros decimos, bloqueado, sin saber qué hacer ni qué decisiones tomar. Y más aún, la vida te ha hecho creer que no lo lograrás. Sea por el historial de tu familia, sea por el historial que tú mismo o misma hayas traído en tu vida, pero el Señor te dice hoy, tú fuiste capacitado y empoderado con todas las cualidades de mi Hijo Jesucristo, que vivió en un cuerpo humano igual que el tuyo, para que puedas vencer, y esto por medio del Espíritu Santo. Entonces, el potencial es la habilidad dormida, es el poder que aún no ha sido tocado. Es decir, potencial es la fuente, la fuerza que no estás usando todavía. Hay un poder dentro de ti que Dios te sembró y que está esperando que salga y crezca. Jesús dijo respecto al Padre que Él no da el Espíritu por medidas. Jesús nació por el Espíritu. Jesús llevó a cabo su ministerio por el Espíritu. Murió y resucitó por el Espíritu. Está sentado a la diestra de Dios y trabaja complementariamente con el Espíritu. Y ese mismo Espíritu se nos ha sido dado a nosotros. Y desde ese depósito divino, usted sabe lo que es el Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu de la perfección de Dios, el Espíritu de la santidad de Dios, morando en mi mundo imperfecto y desde dentro de mí, mirando mis imperfecciones y poniendo en orden todo para que ese potencial pueda ser manifestado. Me agarró. Y eso es lo que el Señor quiere que tú veas hoy. No importa el historial que tú hayas traído aquí hoy. No tiene que ver con todo el bagaje que tú hayas arrastrado. El Señor está aquí para mirarte. Esa expresión nos las robó el director y productor de la película Avatar. Sí, créame, que hay muchos principios en la nueva era que nos han robado a nosotros los cristianos. Cuando ella decía, me ves, algo así, me ves. Anyway, de todas maneras, cuando yo vi eso, yo decía, Dios mío, si el creyente pudiera ver y entender, no porque aceptemos todo lo que ahí se enseña, porque tiene unas enseñanzas distanciadas partiendo de la premisa de la Escritura, pero hay muchos conceptos que están ahí que nos han sido robados a nosotros como pueblo de Dios. Por lo tanto, yo quiero que tú sepas que el Señor te ve, conoce todo de ti, como bien dijo el salmista en el Salmo 139, tú me formaste en el vientre de mi madre, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Y él dice, te alabaré porque maravillosas y formidables son tus obras. Es probable que tú llegaste a este mundo como resultado de una relación consensual, o quizás como resultado de la sobrevivencia de algún aborto, o probablemente en un hogar sano, no sé, pero la vida como quiera te presentó golpes en el camino. Pero el Señor te dice a ti, hoy yo escribo tu historia. Hoy yo te transformo, hoy yo te doy las herramientas de la vida. No importa lo que hayan dicho de ti, no importa cuánto hayas grabado en tu historial, porque bien dice la palabra, en tu libro estaban escritas todas las cosas. Y tú eres una obra maravillosa y formidable. No se te olviden esas palabras, que las expresó el salmista. Hay ese poder dentro de ti, Dios lo sembró y está esperando que salga y crezca. Potencial no es lo que hiciste, sino lo que aún no has hecho. Potencial es lo que vas a hacer. Es cuando llegues donde aún no has llegado. Es cuando hagas lo que aún no has hecho.
hay un potencial de Dios que quiere salir de tu vida, que te va a hacer decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su nombre haremos proezas. Su gracia nos sostiene y con su favor lo lograremos. Porque el asunto es no mirarnos a nosotros, sino decirle al Señor que nos mire y Él nos muestre lo que ve. Porque si nos miramos, vemos las limitaciones y nos hundimos como Pedro. Hay que mirar a Jesús para que Jesús nos mire y Él nos muestre lo que hay. Para tener esa capacidad de absorber las luchas sin desplomarse, tiene que haber manejado en tu vida satisfactoriamente 3 áreas: la estima, la imagen y la valía. Esas 3 áreas de tu vida debes manejarlas correctamente, entenderlas correctamente. Y la pastora lo presenta de una forma preciosa. Cuando hablamos de la estima es cómo me veo. ¿Cómo me veo? Recuerden, lo interesante es decir: Señor, ¿cómo tú me ves? Y muéstrame para yo mirarme a través de ti. Pero cuando eso no ocurre, ¿cómo tú te ves? Y créanme que muchas veces nosotros nos vemos como resultado de creencias falsas, negativas, que hemos recibido por las cosas que hemos recibido en la vida. Pero por otro lado está la imagen. ¿Cómo veo que los demás me ven? ¿Cómo yo me doy cuenta o percibo que los demás me ven? Para ponerlo de un ejemplo que se pueda entender, cómo yo me veo frente a un espejo, cómo yo me veo, pero una foto, cómo los demás me ven, una imagen, cómo los demás me ven. Y valía es el valor que tengo como ser humano. Y el valor que tú tienes como ser humano está calculado en la cruz del Calvario. Si tú quieres saber cuánto tú vales, solo mira al Calvario, el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo que por nosotros se echó encima el pecado del mundo, el que no había pecado, el Santo Hijo de Dios, allí en la cruz del Calvario muriendo en mi lugar. Por si no sabes el valor. Esas 3 áreas dependen de la seguridad básica de un ser humano. Pero ¿dónde se producen? La estima, la imagen y la valía en los primeros años de formación de una criatura. En los primeros 5 años de vida, ya el niño ha procesado 26,000 horas de experiencia. Y muchas de ellas son experiencias de rechazo, de abandono y de soledad. Es interesante saber que cuando una criatura se está formando en el vientre de su madre, viene diseñado con aproximadamente 42,000 conexiones neuronales, que no las va a necesitar. Pero mientras se está formando ahí, que llegue el tiempo para dar a luz, esa criatura cuando nace tiene 42,000 conexiones neuronales adicionales para enfrentar la vida. Pero lo más interesante es que ese instrumento que se llama cerebro fue diseñado con plasticidad cerebral. Me explico. El niño va creando memorias sensoriales desde que está en el vientre de su madre. Y cuando nace ya tiene unas memorias sensoriales. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe y que fue perfecto en el diseño que hizo, permitió que tuviese 42,000 conexiones nuevas neuronales para que fuera reprogramado. Y si se expone a un escenario y a un ambiente que es adverso, todavía hay una tercera oportunidad en el nuevo nacimiento, cuando Dios comienza a reprogramar nuevamente y a reconfigurar esas conexiones y a trabajar con esas creencias negativas falsas y a colocar creencias positivas, que es lo que tú eres en Cristo, no lo que la vida te dijo que tú eras. Entonces, cuando un niño nace, esa mamá automáticamente se expone a unos estresores
que son inevitables, porque el hecho de que está embarazada ya es un estresor. Que aunque la mamá haya planificado esa criatura y ese embarazo, aunque haya amado esa criatura, hay un proceso de cambios hormonales que van a traer unos estresores naturales. Déjeme decirle uno, empieza a apestarle el perfume del esposo, y eso es un estresor. Le apesta el desodorante. Yo decía, cuando estaba embarazada de mi hijo mayor, yo decía que mi esposo olía a fósforo, a pólvora. Yo tuve como a pólvora. Sí. Él siempre, ya le está retirado, pero trabajó para la farmacéutica, fue inspector de calidad y se exponía a un medicamento que no tenía nada que ver, pero yo no sé, se le agudizan todos los sentidos naturales a la mujer. Entonces, eso ya trae unos estresores que son naturales, pero, hoy en día, en la era del déficit de atención adquirida e hiperactividad, esos primos que andan juntos y tomados de la mano y que queremos resolver rápido con una píldora, y no me malentienda, yo creo en una medicación responsable y seria y medible. Pero estamos hablando de estos que no quieren pasar mucho trabajo con el muchacho, no quieren invertir en el proceso disciplinario y educativo y vamos a resolver con una píldora. Esas son las excepciones, esas son las cosas en las que estoy en contra. Pero el asunto es que si esa madre se está exponiendo a unos estresores, número uno, porque quedó embarazada, pero esa pareja cuando se enteró dijo, espérate, este no es, yo lo que quería era convivir y pasar un buen rato, pero nada que ver con la responsabilidad paternal, ya le causa un estresor adicional. Por encima se le añade la situación económica de nuestro país y esa mujer ahora con ese embarazo y ver su futuro tronchado y dónde voy a trabajar y dónde voy a sostener esta criatura y el padre no asumir responsabilidad en este caso, son estresores que se añaden. Entonces, si comienza a responsabilizar a la criatura que no pidió llegar, que no decidió agarrar un espermatozoide con un óvulo y unirse, está ahí recibiendo esos estresores y esa presión que va haciendo internamente en el interior de la mujer. Y luego la criatura nace, pero nace en un escenario complicado, donde no hay quien lo cuide, donde no recibe afecto, donde no hay ese abrazo, a veces recién naciditos y hay que colocarlo en manos ajenas porque hay que seguir la vida y hay que seguir los compromisos, es lo que resulta en los primeros grados de ese niño el famoso diagnóstico, cuando realmente hay otras carencias. Entonces esa criatura ya vino con unas memorias sensoriales, si fue bien recibido, si no fue bien recibido, si fue amado, si fue rechazado, y tenemos testimonios de vida de personas que nacieron con una predisposición al rechazo. Yo tengo un sobrino, y puedo hablar de este sobrino mío, ya es un adulto, ya está casado, pero cuando mi cuñada quedó embarazada de él, mi hermano se descarriló, se salió de la iglesia, no es salirse de la iglesia, pues a veces nosotros decimos esos términos, abandonó los caminos del Señor, le dio la espalda a Dios, y en medio de esa crisis matrimonial, ella queda embarazada. Y no solo eso, sino que él desperdició la economía, las economías que tenían para hacer la casa, y en medio de todo esto, que ella queda embarazada, ella se resiste a ese embarazo, pero es cristiana y no cree en el aborto, pero no quiere el embarazo. Y hubo que trabajar con ella. Ya mi sobrino tiene 28 años, para 29, o sea, estoy hablando de hace mucho tiempo. Historia larga, corta es que cuando ya ella tenía 8 meses, la barriga comenzó a achicarse y a achicarse. Se supone que expanda porque ya está en los últimos meses, la barriga comenzó a achicarse y ella se le ha comenzado un dolor en la espalda baja que no era normal, que ella pensaba que era por el embarazo, pero no era normal. Ella sabía, entendía como cristiana que aquel dolor de espalda tenía unas implicaciones espirituales.
Y recuerdo que en un culto especial que hubo en la iglesia de donde yo salí, este predicador invitado, un gran hombre de Dios, ella pasó al frente para que le oraran y él le dijo, mujer, no la conocía ella, le dijo, mujer, esa criatura sabe que le llegó la hora de nacer y no quiere salir, porque tú no la has aceptado. Tú no has aceptado ese embarazo y sabe que le llegó la hora de nacer. Él le ministró a ella por sanidad, entró en ese proceso. Literalmente, luego que le oró, fue como que se infló, aquella barriga se infló. Nace mi sobrino y en los primeros semanas no quería lactar. No tenía apego, ella lo agarraba y él lloraba. Mi hermano, bueno, les cuento que mi hermano a raíz del nacimiento, el Señor hizo una obra, recapacitó, ese niño vino a hacer un milagro en la vida de él hasta el día de hoy. Y trabajan en el Comité de Vida Familiar por todos esos años, en la iglesia donde están. Pero en esas primeras semanas el niño no quería a la mamá. No quería, no se apegaba, no había esa conexión de madre. Cuando comenzó a las primeras palabras, le decía Maggi, no podía decir mamá. Maggi, y una gran amiga de ella, una esposa de un pastor, bella, espectacular, un gran amor, que no pudo tener bebé y era muy amiga de Maggi, él le decía a ella, mamá. Y la abrazaba y llegaba del kinder y iba para casa de mamileo, pero no había conexión. Desarrolló problemas del habla, comenzó las terapias y luego ella comenzó a tomar las terapias de consejería, de sanación, para que fuera creando poco a poco conexión con el niño. Gracias al Señor, mi sobrino es muy funcional hoy. Yo creo que oraron de más porque eres como una lapa. Yo dije como que se nos pasó la fe, porque la verdad es que de todos mis sobrinos, y yo tengo muchos sobrinos, ese es como una lapa, le sobra como decimos nosotros, así bien baboso y bien tití para aquí, tití para allá. Alexander estudió, se casó, está muy bien, gracias al Señor, y poco a poco fue trabajando esas conexiones. No sabíamos esto para ese tiempo. Si hubiéramos tenido esa herramienta para ese tiempo, probablemente se hubiera trabajado desde el embarazo de ella. Ahora lo podemos ver, pero no es para que mires los niños de hoy. Puede ser que tú seas esa niña, puede ser que tú seas ese niño. O sea, si hay un historial que nosotros hacemos en las clases pre y matrimoniales, es una biografía completa, por lo menos desde los bisabuelos para acá. O sea, cómo tú llegaste, hasta que llegue a la formación, cómo tú llegaste, pregúntale a tus padres, ¿fuiste planificado o no fuiste planificado? ¿Fuiste un embarazo, ups? ¿O fuiste bienvenido? O sea, ¿cómo fue la dinámica? Porque es importante entender eso, para poder entender el comportamiento de nosotros como adultos. ¿Sabe por qué? Porque como adultos, el 90% de nuestro comportamiento, reacciones o actitudes son gobernadas por las memorias del inconsciente. Todo lo que recibiste, como te mencioné, desde que estabas en el vientre, se comenzaron a crear unas memorias sensoriales, naces, la dinámica y el entorno familiar te va a confirmar o no esas memorias sensoriales. Las experiencias de la vida van a comenzar a sumar. Entonces, ustedes ven a veces comportamiento en persona que uno dice, pero esa persona no se da cuenta de ese comportamiento. Pues yo quiero decirle, no se da cuenta, porque está siendo gobernado desde las memorias de su inconsciente. Y está respondiendo sin darse cuenta, pero están ahí. Y el 90%, dicen los neurocientíficos, de nuestros comportamientos y reacciones, buenos o no, fluyen desde las memorias del inconsciente. Pero qué lindo es saber que Dios nos ha dado su Santo Espíritu, que no hay rincón ni área de nuestra vida que Él la desconozca.
Entonces, como dije anteriormente, esas 3 áreas, la estima, la imagen, la valía, se da desde que nosotros somos concebidos y especialmente los primeros 5 años de la vida del niño. Por lo tanto, ya hay unas memorias ahí, están grabadas ahí, las memorias no se borran. Lo que se puede programar es el significado y el sentido y el valor que yo le di a esa memoria por la percepción que tuve de esa experiencia. Eso se puede trabajar, eso se puede lograr. Entonces vas a recordar el incidente, vas a recordar las situaciones, pero ya no te van a doler. Porque el dolor se va, porque ahora las puedes ver desde otro ángulo, con otro significado, con otro sentido y le darás otro valor. Entonces ahí es donde Dios trabaja y es lo que en este día queremos que tú sepas como hijo e hija de Dios. Entonces hay un diagrama que la pastora usa mucho, que es el pasado activo en nuestro presente. Cuando el pasado activo negativo, que está precisamente en esa área del inconsciente, lo que algunos le llaman el fenómeno del inconsciente o la parte oscura de la mente. Esas áreas, esas memorias, como dije anteriormente, que son las que gobiernan nuestras acciones y comportamientos como adulto, es lo que ella llama el pasado activo en mi presente. Todo lo que hago hoy o cómo lo hago es resultado de ese pasado activo. Si el pasado, esa memoria es negativa, pues automáticamente yo estaré viendo la vida, ¿qué? De manera negativa. ¿Cómo puede el pasado estar activo en mi presente? Como mencioné, el banco es la memoria, esas memorias que están grabadas ahí. Pero cómo esas memorias en el inconsciente influyen en mi presente a través del pensamiento. Porque el pensamiento tiene una cualidad y es la cualidad espacial. Tú y yo no podemos ir al pasado a trabajar con él. Dios puede hacerlo. Tú y yo estamos aquí. Pero nuestro pensamiento visita el pasado. Y ahí es donde traemos en nuestra memoria, a través del pensamiento, todas esas imágenes negativas guardadas. El significado que le di, la interpretación que le di y el valor que le di. Es por eso que cuando en el pensamiento saco de mis memorias y las saco del consciente, no del inconsciente, y lo estoy tratando ¿cómo es? Como no tengo la gráfica para enseñarle, estoy tratando de explicarlo, ¿verdad? Verbalmente. En el inconsciente están almacenadas todas esas memorias, pero esas memorias nos visitan en el consciente, algunas de ellas. Y cuando nos visitan, el pensamiento captura esas memorias. Y una vez el pensamiento captura esa memoria, tiene un efecto químico en mí, un proceso bioquímico. Estas personas que viven constantemente recordando su pasado y las cosas negativas de su pasado, viven gobernados por tristezas profundas, por depresiones, viven en un constante presente de amargura, pero es la respuesta de ese estado emocional. La respuesta de esos sentimientos está cada vez que yo le permito a un pensamiento traer esa memoria a mi vida. La palabra del Señor dice, no traigáis a memoria, ¿qué? Las cosas del pasado. Pero por otro lado dice, no te olvides de dónde te saqué. Entonces quiere decir, no juegues con las memorias del pasado que van a alimentar tus tristezas profundas. Tócalas y se trabajan con la dirección del Espíritu Santo y un buen consejero, un pastor, una pastora, un terapeuta. Se trabajan esas memorias. Entonces, por otro lado, la palabra dice, no te olvides de dónde te sacó. Cuando visites esas áreas
que sean para reflexionar, darle gracias a Dios, crecerte en ella y verte ahora en una nueva posición en Cristo Jesús. Antes estaba en esta fiesta de conmiseración, el pity party, que le llaman, ¿verdad? El pobre de mí, lástima de mí, y celebramos esa conmiseración. Hay gente que abraza el dolor, pero no lo abraza para sanar, lo abraza para rendirle culto a su dolor. Se sienten que sus afectos son suplidos en esa fiesta de esa conmiseración, pero el Señor te ha propiciado una nueva posición en Cristo Jesús y quiere sacarte de ese pozo, de ese hoyo y colocarte en esa posición en Cristo Jesús y que tú puedas ser sano, sana y restaurado en el Señor. Por lo tanto, Él vino a trabajar con esas áreas de las que tú no puedes hacerlo y su Santo Espíritu sí quiere hacerlo. Por lo tanto, en esa parte del inconsciente, que donde están todas esas memorias, esas experiencias negativas vivas, desde donde vienen a impactar tu vida ahora. La palabra dice en el Salmo 139, examíname. Al final dice, sondéame. ¿Sabes lo que es sondear una persona? Mi cuñado tenía un bote, yo le mencioné a Lisbeth cuando venía de camino, mi cuñado tenía un bote y nos llevó a un lago en Florida, uno por allí, yo no sé, en San Cloud, por allí hay algún lago, le dicen la playita de San Cloud. Entonces fue por allí y yo estaba mirando esa pantalla y esa aguja que iba diciendo la profundidad para que él supiera dónde manejar el bote, ¿no? Entonces, si había poca distancia de la profundidad, pues entonces le iba moviendo el bote. Pues esas sondas, ese instrumento de medir que va profundo. En el Titanic pues hubo que usar una sonda mucho más sofisticada para medir esa profundidad y la presión de la profundidad. Entonces el salmista, que yo no sé si tenía ese conocimiento o si existía ya ese instrumento, pero él dice, sondéame, mide las profundidades de mi vida, mira lo que encuentres ahí dentro. La palabra del Señor dice en el Salmo 22, 9 al 10, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres Dios. Él te ve, Él te vio, Él te ve hoy. Y su ojo estará todo el tiempo sobre ti. Como leyó Lisbeth ahorita, con amor eterno el Señor te ha amado y ha prolongado su misericordia, su gracia, su fidelidad está ahí. Por lo tanto, si te criaba alguien que no te expresó afecto, que no te abrazó, esa primera persona significativa, papá, mamá, que son las primeras en la vida, y luego entonces pasaste a la segunda persona significativa, esposo, esposa. Yo a veces dándole talleres a los matrimonios digo, ¿sabes cuántos pactos en un altar han quedado rotos? ¿Cuántos corazones han quedado rotos porque un pacto se rompió en el camino? Esa persona que prometió estar contigo hasta que la muerte solo hiciera separación. Que tú disfrutarías de todas las cosas, que ganara o que perdiera, que cuidaría de ti en los momentos difíciles o en los momentos buenos. Esa persona que prometió. O sea, cuántos pactos rotos y cuántas vidas rotas hay en el camino, precisamente por esas palabras que no se cumplieron. Pero el Señor hoy te recoge, hoy el Señor te abraza. Hoy el Señor te dice cuán importante eres para Él. Hoy el Señor hace pacto contigo y te coloca en esa posición de amada y de amado en Él, acepto en su amado. Por lo tanto, si en tu historial aparecen esas imágenes, aparecen esos recuerdos, esa persona significativa que no te dio apoyo, que no te dio sostén, esa aceptación incondicional, esa seguridad básica, ese tiempo de calidad, y has crecido con esas carencias, estás en el lugar correcto. El Padre Celestial te ve. Muchos se han sentido tolerados por el mero hecho de ser hijos, pero no se sienten amados.
todo el pasado activo ahí, perturbándote, y te está impactando a nivel de tu conducta, experiencias en años formativos, todo lo inhibes, reprimes, va ese pasado activo negativo y comienza a gobernarte desde allí, reprimiendo la experiencia dolorosa, traumática. Si hay algo que hemos aprendido con nuestra amada pastora es que para sanar hay que tocar el dolor, hay que llegar ahí y pedirle al Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han hecho votos internos y hoy el Espíritu Santo quiere romper esos votos internos? Alguien que dijo, esta persona jamás vuelvo a confiar en esto. Votos internos. Todos los hombres son igual. Votos internos. No vuelvo a confiar en esto. Votos internos. Pero hoy el Señor quiere deshacer esos votos internos y colocarte en una nueva posición y darte una nueva óptica de la vida y llevarte a que puedas tocar esa experiencia dolorosa, sanarla y que puedas ver el futuro glorioso. Y cuando te asalten esas memorias que no se borran, entonces recuerda de dónde te sacó. Recordarás con paz y con una mentalidad diferente. Entonces, en ese triángulo de la autoestima, por un lado tenemos el ser, el valer y el pertenecer. Esas tres necesidades básicas que van complementarias una de la otra. ¿Quién soy? ¿Cómo me valoro? ¿Y cómo me relaciono? Número 1, el concepto de mí mismo es la clave para armarme y amar a otros. Repito, amarme y amar a otros. Mi autoimagen y mi autoestima fortalecerán o debilitarán mi relación. Uno de los cónyuges puede ser factor clave para debilitar o fortalecer esto. Si hay algo que dice la Biblia es ama a Dios sobre todas las cosas. Y Dios te enseña a amarte a ti correctamente y balanceadamente para amar a los otros correctamente y de manera balanceada. Nunca amar más a otro que lo que te ames a ti. Este es el principio del avión. Cuando te montas en un avión, lo primero es que sale un asistente de vuelo y te dice si algo ocurre en y las máscaras de oxígeno, ponte la tuya primero. No trates de socorrer al otro porque entonces ni el otro ni tú. Entonces hay que oxigenarse primero para luego ayudar a otros. Entonces, número 4, ¿cómo me relaciono? Tienes que aprender a verte diferente a cómo te formaron. Si alguien nos puede dar un gran ejemplo de esto es David, el rey David, pero antes de ser el rey. Con una autoestima baja podría reflejar los siguientes estilos y comportamientos. Ahora yo les invito a que usted haga un examen interno, una autoevaluación. Una autoestima baja, número 1, la persona, el comportamiento pudiera ser rebajar y humillar a los demás mediante críticas, persecución, desprecios, y aquí yo le añado el sarcasmo. Una persona que hace uso constante del sarcasmo, uno dice, hay algo que no está bien en esta persona. Hay que ayudarlo a que use un lenguaje correcto, pero no, ese es el síntoma. Hay que trabajar con la raíz. Otro de los comportamientos, miedo a la competencia en aquello que sabes hacer. Esto podría llevarte dentro de una posición de poder u eliminar tus competidores en diferentes maneras. Número 3, sentido de fracaso constante en lo que realizas. Anticipas resultados negativos cuando ni siquiera has iniciado la labor. Otro comportamiento, excesiva importancia a los obstáculos y manos caídas ante las crisis. Si yo conozco a alguien que esa cualidad la hemos tratado de trabajar. Yo no sé si ustedes saben que hay, los pitufos tienen uno que es el pitufo gruñón. Y él todo lo odia y ve las cosas negativas y oscuras.
No, eso no está en la Biblia, ¿sabe? No lo busque, no está en la Biblia. Pero ese pitufo gruñón una vez dijo, él todo lo odia, ¿saben? Él odio esto, y ay, todo un amargado ahí. Y un día dijo en una de sus muñequitos, odio odiar. O sea, estaba tan amargado que decía, odio odiar. Conozco una persona que la hemos tenido que trabajar fuertemente, pero por el otro lado, no es en la excesiva importancia que le da el obstáculo, que se ha vuelto tan pesimista que en una ocasión que trabajamos esa persona, estaba en su casa, había dejado de venir a las reuniones de la iglesia y vamos a ayudarlo en el amor del Señor, uno da la herramienta, pero obviamente la responsabilidad es sobre la persona. Pero entonces, yo que lo conozco bastante bien, le decía a mi esposo, comentando, entre nosotros, dice, mira, él no quiere llegar porque él está pensando en la pregunta que nunca le van a hacer sobre la contestación que él no quiere dar. Y para evitar estar frente a la persona, pues prefiere quedarse. O sea, ya él está preocupado por algo que no ha ocurrido, un evento que no ha ocurrido, y se está gastando emocionalmente porque simplemente no quiere enfrentar algo que no tiene que enfrentar. O sea, él vive preocupado por las preocupaciones que no han llegado. Y nos ha costado, porque vuelvo y repito, hay personas que se aferran a comportamientos y a patrones, pero hoy el Señor, vuelvo y repito, nos dice, vengo a colocarte en una nueva posición y a mostrarte un futuro glorioso. Por lo tanto, hay otro comportamiento más, y es cuando comienza a buscar constantemente la aprobación de los demás. Esta persona que constantemente busca la aprobación de los demás. Número 6, puedes llegar a ser un burro o mula de carga de los demás, porque te sientes bien y piensas que como único te van a valorar es haciendo estas cosas. Ayer atendía a una joven dama y le decía, esa mochila no te pertenece, esta mochila no te pertenece. Ella sentía la necesidad de ayudar a alguien que no quiere la ayuda de ella. O sea, tratando de llevarla a que entendiera ese comportamiento. Y hay muchas personas que se sienten amados, que se sienten aprobados en esa. No estamos hablando del que ayudemos a los demás, en que seamos hospitalarios, en que sirvamos de manera natural. No, estamos hablando de esas personas que se descuidan a sí mismas, que descuidan lo suyo por querer ayudar a otros, porque sienten esa necesidad que es insana, no es de manera balanceada. Entonces estamos trabajando con ella en esto, una vida nueva, y estamos trabajando con ella eso. Número 7, comportamientos de una baja autoestima. Te concentrarás más en el problema que en la solución. Estás ahí con ese pensamiento circular. Te irritarás constantemente ante la crítica o el rechazo de los demás. Mira, siempre va a haber una crítica. Si algo le enseñamos fuertemente a nuestros líderes es que la crítica constructiva y la crítica negativa y la crítica malintencionada, todas, el que está sano, todas las da por bien. Primeramente porque evalúa objetivamente la crítica. Si es constructiva, amén. Si no es constructiva y es malintencionada, como quiera la agarro y evalúo qué verdad, qué de cierto pudiera tener algún ángulo de mi vida que yo no lo sepa, pero no me voy a dejar afectar, porque sé quién soy en el Señor y lo que el Señor ha hecho en mí. Porque bien dice aquí, más adelante, respecto a la crítica, dice, en otro de los comportamientos, se te va a dificultar relacionarte con los demás. Podrías demostrar lo que vales, pero con obstinación y coraje, quedando atrapado aún en tus éxitos. Hemos visto muchas personas así en el camino. Podría resultarte difícil dar o recibir amor. Y número 13, inseguridad que se manifestará en maneras múltiples: celo, envidia, miedos. Todos esos comportamientos son reflejo de una baja autoestima. Y precisamente cuando vamos a trabajar
y vemos que la punta del iceberg, lo que se ve por fuera, pudiera ser sentimientos de depresión, abajo hay un gran panorama, que lo que hay es sentimiento de rechazo, coraje, culpa, baja estima, iras acumuladas, y arriba lo que se ve es depresión. La persona que está deprimida, el fundamento y la base son todos esos sentimientos negativos que ha guardado. Estoy hablando en estos casos que ese es el resultado. Entonces está ese rechazo, ese coraje, esa culpa, esa ira reprimida ahí y se está manifestando en esa conducta deprimida. Constantemente esa culpa, ese rechazo, esa ira es la que se ve reflejada. Entonces, si trabajamos simplemente la depresión con palabras positivas, no estamos trabajando la raíz del problema, que la persona pueda identificar esas circunstancias que desarrollaron esas iras, esas situaciones que enfrentó o que vivió, que alimentaron ese sentimiento de rechazo, para que entonces se pueda trabajar ahí en la raíz y la persona quede totalmente libre. Y automáticamente el síntoma se va. En esas áreas oscuras a veces están las raíces de amargura. Y amargura es aquellos eventos o experiencias negativas durante la niñez que afectaron tu sentido de ser, de valer y de pertenecer. Y que han provocado emociones negativas, estados anímicos anómalos. La amargura es la raíz principal de todos estos síntomas. Bien dice la palabra, cuídense de que no vaya a brotar en nosotros alguna raíz de amargura, pues las raíces no se ven, están ahí ocultas, pero van arrojando ¿qué? El fruto. Entonces, ejemplos: maltrato, trato preferencial, abuso psicológico, crianza militar estricta, rígida, intransigente, abuso sexual, sobreprotección, abandono, rechazo, humillaciones. Y quiero hacer la salvedad: sobreprotección se traduce en el recuerdo y la memoria del niño como rechazo. Sobreproteger, el niño lo interpreta como rechazo, porque es que no me das espacio para crecer, no me das espacio para desarrollarme, y lo interpreta como no me amas. Están las emociones negativas como el odio, el celo, la ira, el enojo, el miedo, la angustia, la ansiedad. El comportamiento entonces es venganza, falta de iniciativa, irritabilidad, violencia, tortura, perfeccionismo, dictadura, sumisión ciega, inseguridad, hermetismo o un total abandono personal. Estas son las características, estos son los comportamientos que vemos. Hay un diagrama que la pastora usa mucho, que se hace más fácil comprender cuando estamos hablando del árbol del rechazo y sus raíces. Y en el síntoma de la raíz del rechazo pudieran resultar, y recuerden bien, síntomas en reacciones agresivas, rehusar ser consolado, rechazo de otros, dureza emocional, duda, incredulidad, actitudes agresivas, un lenguaje obsceno, pensamientos de venganza, argumentar necesidad, rebelión, pelea. Esas son las características, el fruto de la raíz del síntoma del rechazo. Pero está el rechazo a uno mismo. Y el rechazo de uno a uno mismo, ahí es donde encontramos la baja autoestima, la inferioridad, la inseguridad, la tristeza, autoacusación, autocondenación, no sirvo para nada. Cuando nos creemos esas cosas que fuimos acumulando desde un pasado. Habla también de los síntomas del temor al rechazo. O sea, en este diagrama vemos las tres dimensiones. Primeramente la raíz del rechazo, luego el rechazo a uno mismo y luego el temor al rechazo.
En el temor al rechazo entramos en competencia, en esforzarnos para buscar éxito. Independencia, aislamiento, egocentrismo, egoísmo, autojustificación, todo esto son comportamientos y resultados del temor al rechazo. Y la raíz de todo es precisamente ese sentimiento de rechazo, esas experiencias que viviste. Cuando tu seguridad, tu valía, tu estima, tu imagen fue afectada por todas esas cosas a las que te expusiste en el camino. Entonces, todo ataque a la seguridad básica, el niño no solo es sostenido emocionalmente, siente que no hay brazos que lo sostengan, tiene que llorar solo, hay que darle entonces una infancia de seguridad para que en el futuro pueda trabajar con esas áreas afectivas. La palabra del Señor dice que cuando los magos de Oriente, a los que le decimos reyes, cuando los magos de Oriente llegaron, encontraron al niño ¿qué? Envuelto en pañales. Es así, ¿verdad? Encontraron al niño envuelto en pañales, porque la costumbre era, y así a veces lo hemos visto en el hospital, que agarran al bebé y le hacen como un saquito, como apretadito. Es para que el bebé tenga esa sensación del abrazo, ¿no? Porque no está con su mamá, está en la cunita. Mi hermana es maestra de educación especial allá en Estados Unidos, en Florida, y hay unos niños con unas condiciones especiales, y a estos niños cuando les toca la siesta, el tiempo del descanso, hay unas, nosotros le llamamos las colchitas, los quiltos, pero tienen dentro unas pesitas, o sea, tienen dentro son como unas piedritas redonditas, como unos peles, que hacen peso, que le hacen peso a la sabanita. Y es para que ese niño sienta ese abrazo con la sabanita. Tienen unas condiciones especiales, algunos niveles de autismo, entonces vienen esas sabanitas especiales para eso. Entonces, para que él se sienta abrazado. Cuando el niño crece sin ese sentimiento de afecto, de tacto, ya viene con esas carencias. Y lo vemos en su comportamiento. Hay un testimonio. Y con esto vamos recogiendo el pensamiento. Hay una muchacha que conozco, ya es una adulta mayor de edad, 50 y pico más o menos, edad promedio, pero esta joven fue cuando la mamá quedó embarazada de ella, la trató de abortar. Y como no pudo abortarla, la abandonó, la maldijo y la abandonó. Unos familiares supieron que dónde estaba la criatura, y la fueron a buscar y la criaron, pero familiares de su mamá. Y esta niña creció, y cuando esa señora, que ella no sabía que era su mamá, iba a la casa de los familiares, ella sentía temor y repudio hacia quien era su mamá biológica, pero ella no lo sabía. O sea, ella dice, yo recuerdo que cuando la que luego supe que era mi mamá, cuando esa señora llegaba, yo le tenía miedo a esa señora. Y yo recuerdo que yo era pequeña y yo iba y me escondía para que esa mujer no se acercara a mí. Entonces ya traía unas memorias sensoriales desde el vientre. Ella pasó por un proceso de sanidad interior y liberación. Dios hizo una obra maravillosa en esta mujer, en la iglesia, a través de la pastora Nereida del Sendero de la Cruz, allí en Humacao, porque el Señor la llevó allí para que viviera ese proceso de sanación. Allí el Señor la levantó y hoy tiene un gran ministerio, sirve al Señor. Entonces, esas experiencias que traemos, probablemente tú estés aquí y digas, mira, esa no es mi experiencia, pero sí he vivido momentos difíciles, momentos fuertes en mi vida, situaciones complicadas en mi vida. El Señor está aquí, Él te ve, Él conoce tu historial y hoy está para sanarte y vendarte. Nos preguntaríamos entonces cómo un individuo puede tener una inseguridad básica en esas áreas afectivas deficientes, precisamente. Cuando no tuvo un adulto significativo que le protegiera, que le amara, que le diera valor, que le diera sentido. La inseguridad que tiene de adulto
viene de las áreas afectivas de niño. Muchos de los comportamientos, conductas del adulto son resultado de la formación de su niñez. Hace unas cuantas semanas estuve atendiendo a un joven adulto que no ha podido establecer una relación estable. Entonces me puse a entrevistarlo, me puse a preguntarle. Cuando comenzó a relatarme su vida de niño, está ahora mismo en este proceso de perdón con su papá. Entonces comenzó él mismo en su recorrido a identificar, ¿sabe qué? Que las cosas que más detestaba de su papá y que le llevó a guardar ese resentimiento, él las estaba haciendo, pero no se daba cuenta. Luchaba por no repetir la historia de su papá, pero ahí estaba repitiendo la historia. Memorias guardadas, comportamientos y reacciones. Estamos trabajando otra joven dama. Ese caso es sumamente complicado, pero nada imposible para Dios si la persona se dispone a que Dios trabaje con ella. Amén. Entonces, dentro de eso está esa autoestima baja, ese sentimiento de rechazo, esa culpa o ira. Pueden ser diferentes los motivos, diferentes las razones, pero el Señor está aquí. El Señor está aquí para trabajarte, para transformarte, para sanarte, para empoderarte y llevarte en dirección al futuro glorioso que Él ha diseñado para tu vida. Consejos útiles para mejorar tu autoestima, porque ya hablamos de todos los síntomas y comportamientos. Vamos entonces a darte las herramientas para mejorar esa autoestima. Número 1, no actúes como rey o reina, pero tampoco como cenicienta. Ni te consideres más que los demás, pero tampoco menos que los demás. Balance. No naciste para cargar las penas y trabajos de todo el mundo. Siempre tendrás elogios y siempre tendrás críticas. Y aquí es que quiero mencionar lo que dije ahorita, la contraparte de la crítica. Te elogiará el que te ama y te criticará el que no se ama a sí mismo. Número 4, da seguimiento a lo que comiences. Las personas que dejan cosas inconclusas y siguen y dejan esta y siguen y dejan esta es reflejo precisamente de una baja autoestima. Entonces comienza a corto y a largo plazo en metas medibles que puedas alcanzar, que te puedas felicitar. En nuestra oficina llegó en una ocasión esta joven y llegó destruida emocionalmente en este proceso de esta relación. Y cuando me pongo a preguntarle a ella y ella comienza a descubrir el potencial que hay en ella, que no lo veía, y fue motivada y fue inspirada y se fue a estudiar y agarró unas clases de hacer uñas y todas estas cosas porque le gustaba. De esa manera desplazó un pensamiento sobre otro, fue cambiando las creencias negativas por creencias positivas. Dios comenzó a hacer un trabajo en ella. Ella se dispuso a que Dios hiciera el trabajo con ella. Y luego veíamos al final un rostro diferente, un rostro radiante. Usó ese curso como una terapia para ella y ayudar a sus amigas y hacerlo. Consiguió un buen trabajo. Hoy es una gran profesional, trabaja aquí en el área metropolitana, en una de las oficinas privadas de un banco. Pero ahí está esta joven, dejando a Dios trabajar con su vida y culminando metas y no dejando nada en el aire. Por lo tanto, da seguimiento a lo que empieces. Lo que no logres en los primeros intentos, síguelo, que probablemente en el próximo lo vas a lograr. No dejes de intentarlo. Corta el cordón umbilical con figuras del pasado. Hoy el Señor está aquí para que cierres capítulo, para que pases la página de muchos eventos de tu vida, para que cortes relaciones que te restan y no te suman. Esas relaciones que van absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, es como la planta que se conoce en el campo como el bejuco. El bejuco que agarra el palo de toronja, esas matas de parcha
Te agarran un árbol de toronja y te lo secan. Y van absorbiendo, y van absorbiendo. Y cuando vienes a ver, ya perdiste la vida, perdiste tiempo, esencia de tu ser. Porque has permitido que esa relación enfermiza, que te ha restado, que te ha minado, haya arropado y haya cubierto mucho de tus sueños. Pero hoy el Señor está aquí, te dice: sueña otra vez y sueña en grande. Y cuando cortes esa relación, córtala de raíz. Yo tenía María antes y después. Un árbol de limón. El limón es sumamente medicinal y nosotros le cantábamos ese árbol. Hasta le cantábamos ese árbol. El asunto es que en una ocasión veo esos bejucos, ¿sabe lo que es el bejuco, verdad? Yo no sé, allá en el área le dicen así. Y le digo: mira, me está arropando mi árbol de limón. Y comienzo a alar el bejuco, pero cuando sigo el bejuco y sigo, que empecé de una cosita así finita, cuando vine a ver, la raíz era así de gruesa. O sea, él había crecido de tal manera y había comenzado a arropar. Lo que yo veía acá era simplemente una pizca de lo que había al final de esa línea. Entonces muchas veces tenemos relaciones con personas que a simple vista decimos: no, pero él es bueno o ella es buena, no, porque esto, lo otro. Pero cuando seguimos mirando y mirando, es que está arraigado fuertemente, arropando la vida de esa persona y no te deja avanzar espiritualmente, no te deja alcanzar lo que Dios ha soñado para ti, no te deja alcanzar los anhelos de Dios para tu vida. Pero hoy el Señor te dice: yo soy tu amado y vine a abrazarte y vine a darte una nueva óptica. Vengo a enseñarte a amar correctamente. Dios va a poner a tu lado esa persona que te ame, que te respete, que te valore, que crea en la honra, en esa relación. Él viene a sanarte y a decirte: escrito una historia bella de amor incondicional para ti, para poder suplir esas carencias. Por tanto, corta el cordón umbilical con esas figuras del pasado. Puede ser que la persona no esté presente, pero te tiene secuestrada emocionalmente. Puede ser que ya saliste de esa relación, pero igual sigues secuestrada emocionalmente. Y puede ser que no sea en una relación de amor o consensual o de pareja. Puede ser que haya sido un padre, una madre, un familiar, un jefe, alguien que te tiene secuestrado emocionalmente. Es como alguien puso en uno de los chats, yo no sé, por ahí me meten en cuántos chats hay, pero en uno de ellos entró una reflexión y decía: la falta de perdón es como tomarte un veneno y esperar que la otra persona sea la que muera. Tú te vas consumiendo con ese espíritu no perdonador. Pero el Señor te dice hoy: mira al Calvario. Mira al Calvario. Allí se canceló toda deuda. Hay deudas en la vida que el que es contable y está aquí sabe que hay una partida que se llama cuentas incobrables. Hay que pasarla a las cuentas incobrables. Y el Señor te dice: déjame esas cuentas incobrables a mí, porque tengo un futuro glorioso para ti. Y no debes vivir un día más secuestrado emocionalmente, en cautiverio emocional. Hoy el Señor te hace libre. Hoy Él sana tu vida. Hoy Él te da las herramientas para que pases al otro lado del Jordán y vivas una vida plena en el Espíritu. Probablemente tus pensamientos te digan: eso se oye lindo, se oye ilusorio, pero ¿qué voy a hacer con todas estas memorias? Deja que sea el Señor el que visite tu pasado. Deja que sea el Señor el que haga ese recorrido tomado de tu mano, llevándote por etapas y etapas, sanando, concluyendo, cerrando
pasando la página y mostrándote el futuro glorioso para ti. Porque hay una lluvia linda que viene sobre tu vida. Hay un fruto preservado para tu vida. Hay cosas lindas que Dios ha guardado y reservado para ti, que no ha encontrado espacio para depositarla, porque el espacio lo ocupa ese espíritu no perdonador. Y el Señor hoy te ayuda a perdonar, a echar un lado y a encontrar el terreno para el depósito de lo que Él tiene reservado para ti, que es bueno y es glorioso. Busca mejores soluciones a tus crisis que aquellas que la provocaron. Confronta a tus adversarios en un estilo de relación diferente, sin heridas, sin reacciones, sin ofenderlos y sin herirlos. Concluye los episodios inacabados. Mejora el lenguaje que te obligaron a hablar, las raíces que otros provocaron. Sea auténtica, sea auténtico. No te dejes manipular por personas ni por recuerdos. Hay 6 recomendaciones que la pastora nos ha enseñado que refuerzan tu autoestima. Número 1, desarrolla un sentido de confianza en el potencial que Dios ha puesto en ti. Establece relaciones con personas que sumen a tu vida, que te hagan crecer, que te ayuden a descubrir cuánto tú vales y quién tú eres en el Señor. Yo le digo a las personas nuevas que llegan, especialmente a los nuevos, aquí hay de todo. En nuestra iglesia le digo, aquí hay de todo. La Biblia dice que vamos, sembramos la semilla, que cuando dé el fruto, unos son de 30, ¿verdad? Otros son de... O sea, aquí vas a encontrar gente de 30, además vas a encontrar gente de 10 o de 5, a lo mejor de 1, pero están aquí, están ahí. Y por lo menos se ve esa espiguita que está saliendo. Pero yo le digo, pégate del más espiritual. O sea, ¿quieres crecer? ¿Quieres ser fructífero? Pues pégate del de 100, no te me pegues mucho del de 30, porque ese todavía lo estamos trabajando y abonando y toda la cosa. Entonces... únete a esa persona que te ayuda a crecer espiritualmente, ministerialmente. Aprende a tomar decisiones correctas. Toma iniciativa y ve lo que quieres alcanzar. Visualiza lo que quieres alcanzar. Desarrolla sentido de realización. Disfruta tus éxitos. Desarrolla un espíritu de generosidad. Comparte tus bendiciones. Fortalece tu integridad y tu honestidad. ¿Cómo? En círculos de gente que te amen, que te respeten, que te valoren y que te sumen. Imperativos divinos hacia la sanidad y restauración. Cancela las culpas. Cancela toda culpa, cancela el efecto de los recuerdos, toma iniciativa ante la crisis, reconstruye el rostro de Dios en tu vida y déjalo que trabaje en lo que tengas que trabajar. Amplía y expande ese marco de acción, trayendo, como dije anteriormente, esas personas que te van a ayudar, esos recursos que te van a hacer crecer. Fortalece aquellas áreas que son débiles. Cancela las deudas afectivas, morales y emocionales. Sé libre en el nombre de Jesús hoy. Mejora esa imagen tuya. Aprende a caminar en esa sanidad que el Señor va a traer a tu vida en el día de hoy. Iglesia amada, bella, preciosa del Señor, este es el día que hizo el Señor para que te goces y te alegres en Él. Este es el día que Dios hizo para darte un nuevo comienzo. Este es el día que Dios hizo para traer sanidad en tu interior. Este es el día que Dios te dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser está hecho, y yo vine a restaurar todas las cosas. Sobre lo que ya pasó no se puede hacer nada, pero yo tengo un futuro glorioso para ti, y yo te coloco en una nueva posición hoy para ti. Es importante que cuando te mires al espejo puedas ver la imagen de mi Hijo, porque cuando el Padre Celestial te mira a través de Jesucristo.
y ve la imagen de su Hijo Jesucristo en victoria, sentado a su diestra, conquistando y posicionado como cabeza, y de esa manera Dios te ve a través de Jesucristo, y Él te dice hoy: mírate como yo te veo. Y si la vida te ha golpeado, si muchos te han decepcionado, si hoy has traído una mochila llena de sentimientos de rechazo, si hoy trajiste una mochila con sentimientos de amargura por algo que no has podido resolver, si hoy llegaste aquí con culpas acumuladas, el Señor te dice: hoy te hago libre.